todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta charla dirigido por la doctora Norit de Jesús Reséndiz Santillán, cirujano dentista egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en cirugía oral y maxilofacial por la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta tarde, ella nos estará hablando sobre el mantenimiento de la salud bucal, autoexploración y exigencias maxilofaciales en tiempos de COVID. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenida, Norit. Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca del mantenimiento de la salud bucal en estos tiempos y sobre todo la manera en que nosotros debemos de cuidarnos en casa para poder evitar alguna complicación dentro del área tanto bucal como del área maxilofacial. El área maxilofacial la conocemos como aquella área de la cara y del cuello, ¿sí? Que involucra también muchas consecuencias de no cuidarnos los dientes a la afección de estas estructuras. Entonces es muy importante tener el conocimiento de todos estos datos para poder saber cuándo debemos o no acudir a una consulta en estos tiempos. Entonces les tengo algunas diapositivas que les quiero mostrar, en las cuales pues lo importante es saber cuál es la salud bucodental y la salud maxilofacial. Como les explicaba, son esas áreas de la boca y cara y cuello que nosotros debemos de mantener sanas y evitar algún tipo de enfermedad, como se está observando en la diapositiva. Pues la salud bucodental existe cuando hay ausencia de la misma, es porque el paciente puede tener enfermedades que van simples desde caries, enfermedades periodontales, que es pérdida de los dientes, dolor en la boca, dolor dentro de alguno de los dientes o bien dolor en la mandíbula, ¿sí? En dolor al momento de estar masticando, también eso es importante conocer, que puede ser incluso incapacitante para alimentarse en los pacientes, tener incluso a lo mejor alguna úlcera o algunas lesiones dentro de la boca, que por lo regular a veces cuando nos mordemos, pues son frecuentes que te pueda aparecer una úlcera, pero si aparece de la nada o bien dura mucho tiempo, que es mucho tiempo, más de 2 semanas, pues esas son cosas que ya nos deben de preocupar. Si ya no se quita una lesión de este tipo, tenemos que buscar también ver que nos vea un cirujano maxilofacial como somos nosotros o bien un cirujano dentista. Otra cosa o más compleja puede ser cáncer bucal, que a final de cuentas también es una lesión que es urgente en que el paciente tenga que revisársela. Y dentro del esquema que les puse en las flechas que pueden observar en la pantalla de su lado derecho, pues tenemos ahí unas flechas rojas que nos indican que incluso algunos problemas dentales pueden generar también dolor en las regiones que están a los lados o alrededor de la boca, como son dolor a veces en los ojos, dolor en la cabeza, en la parte lateral de la cabeza, o bien dolor mandibular o por debajo de la mandíbula, dolor en el oído, dentro del oído o bien por delante del oído. Y todos esos son como lugares donde nosotros podemos detectar que hay alguna alteración que puede ser del área maxilofacial. Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta todos, sobre todo ahorita en este periodo de contingencia, es que así como nos estamos cuidando en general de no ser atacados por una infección como es provocada por el virus SARS-CoV-2, la enfermedad que conocemos con el nombre de COVID, pues es muy importante saber que también debemos de ponerle atención a las demás enfermedades. Integrando un poquito dentro de la plática, el SARS-CoV-2 es el virus que provoca la enfermedad COVID-19 y esta principalmente se transmite a través de la saliva de las personas que están contagiadas. Por lo tanto, es muy importante conocer todo lo que nosotros ya hemos escuchado en la televisión nacional acerca de todos los mecanismos de protección. Y una cosa muy importante es que ustedes deben saber que la boca es el área de transmisión pues principal de esta enfermedad, ya sea también porque una de las consecuencias de este virus es que afecta a, digamos, órganos que son blancos, como es la saliva, ¿sí? Los pulmones y algunas otras estructuras específicas del aparato respiratorio. Entonces, cuando nosotros, aparte de estar al pendiente de COVID, también tenemos un cuidado
en nuestra boca, pues vamos restándole, digamos, como al cuerpo la capacidad de tener una enfermedad o de desarrollarla o de llevarla a algo más complejo. Una de las maneras que nosotros podemos saber si tenemos una adecuada higiene oral, que podemos tener a lo mejor algo distinto de lo normal, es explorándonos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos el ser humano debe de autoexplorarse en estas regiones pues por lo menos 5 a 10 minutos una vez a la semana. Esto es para detectar nosotros mismos si hay algo diferente o extraño dentro de nuestra boca o alrededor de nuestra cara y en nuestro cuello. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace tal cual frente al espejo, tomándonos ese tiempo, y la misma Organización Mundial de la Salud recomienda estos pasos, ¿sí? 8 pasos, dentro de los cuales nosotros podemos explorarnos enfrente del espejo para observar en el paso A la encía y la mucosa, ver, tocar nuestros labios para saber si tenemos los labios suaves, normales, sin abultamientos o datos de bolitas o algo que esté muy hinchado o inflamado. Ver la mucosa bucal. La mucosa bucal es lo que está por dentro de nuestros cachetes, de la región de nuestras mejillas. También de igual manera tocarlo con nuestros dedos y observar el color, que no haya ningún cambio anormal o una coloración distinta al resto de la mucosa que recubre toda la boca, ¿sí? O de la encía que recubre toda nuestra boca. Ver el fondo del labio, tanto de la parte en la letra D, ver el fondo del labio en la parte de abajo y ya también como lo vimos en la parte A, en la parte de arriba. También observar muy bien en la letra E, el paladar, y el paladar observar también que no tenga alguna inflamación, que no tenga alguna lesión o un cambio de coloración. Ver nuestra garganta, que en este caso en la parte F se dice orofaringes, es el término clínico, pero realmente es como la campanilla o digamos, la parte blanda del paladar. Observar también en el paso G el piso de la boca, ese es por debajo de la lengua, tendremos que levantar nuestra lengua para poder también ver que todo en ese lugar esté bien, no tenga inflamación o cambios de coloración. Y por último, en el paso número 8 o en la letra H, es la que nos indica que debemos nosotros observar muy detenidamente nuestra lengua, tanto en los movimientos como en los bordes, como en la base, en la parte más de atrás, en la parte de hacia adelante, arriba y abajo y a los lados. Eso es, digamos, una forma en que nosotros nos podemos autoexplorar. Las medidas que debemos tomar de prevención en el área de la salud bucal y maxilofacial para evitar cualquier tipo de enfermedad son muy sencillos, y estos son los que yo les recomiendo que tengan este tipo de cuidados ahorita en casa para evitar cualquier urgencia que requiera que ustedes salgan de su casa para buscar a un especialista como yo, que es un maxilofacial, y que se le atienda. Como ustedes saben, nosotros también únicamente estamos en los hospitales atendiendo las urgencias de los pacientes, y es importante saber qué medidas nosotros debemos de tomar para evitar llegar a una urgencia y estar expuestos en un hospital a un paciente que tenga COVID. Entonces, la primera que les recomiendo es una técnica efectiva y adecuada de un cepillado mecánico dental, pues al 100%. ¿En qué consiste eso? Tener un buen cepillo dental, utilizar pasta dental, incluso se puede utilizar enjuagues como auxiliares para la higiene, y gracias a esto pues nosotros podemos tener un adecuado control de toda la comida y de todas las bacterias que están en nuestra boca. Normalmente la boca es un lugar o un sitio en el cuerpo el que está altamente contaminado, y si nosotros todavía no barremos todos esos restos de alimento, pues a las bacterias no les vamos a causar nada y pueden ocasionar caries, algún problema en las encías, etcétera. Entonces, esto es muy importante. De hecho, últimamente se ha publicado también en periódicos a nivel nacional recomendaciones que dan biólogos moleculares de la UNAM, en la cual ellos y obviamente cirujanos dentistas pues recomiendan que incluso dentro de la misma casa, cada persona, para tener todavía menos riesgo de contagio, utilice su cepillo dental individual, como normalmente se hace, pero también utilice una pasta personal, dentro de la cual pues va a evitar que si alguno de sus familiares salió de casa por trabajo o alguna situación o circunstancia de urgencia, pues no tenga contacto con los objetos de este mismo paciente que ya se expuso. Otra de las recomendaciones es usar el hilo dental. Este se recomienda mínimo su uso en 2 veces al día, posterior al cepillado dental. ¿Y este para qué nos sirve?
pues principalmente nos sirve para poder quitar lo que el cepillo o el cepillado dental no logró. Hay muchísimos lugares en internet donde podemos ver la técnica adecuada del hilo dental, que es una técnica muy sencilla, y hay videos incluso en YouTube que ustedes pueden localizar muy fácilmente para poder saber la técnica del hilo dental. Siempre, como les decía, hay que estar al pendiente de cepillado y hilo dental para evitar tener problemas de caries y de la encía. Los cuidados de la encía son básicamente gracias a estas dos mecánicas que podemos hacer nosotros en casa, y al momento de nosotros observar algún cambio, entonces eso quiere decir como enrojecimiento, inflamación, que tenemos que visitar al dentista o algún especialista en odontología. Otro cosa que debemos de hacer en casa es cepillar la lengua. Como les dije, la lengua es un lugar donde también hay bacterias, y entonces hay que cepillarla para quitarlo. ¿Cuántas veces? Como les digo, mínimo 2, y lo que debe de hacer es siempre después de comer, siempre nos tenemos que cepillar los dientes, usar el hilo y cepillar nuestra lengua. Otra de las cosas que debemos de controlar en casa debe de ser la dieta. ¿A qué me refiero? A que ahorita que estamos confinados en nuestra casa, que no tenemos, digamos, una distracción para salir de casa, nos la pasamos viendo la tele o comiendo alimentos chatarra que no tienen un valor nutricional adecuado. Esto hay que cuidarlo. Mis sugerencias en esto, en tener una dieta balanceada, es que todos los individuos de la casa fijen un horario adecuado y un tipo de alimentación balanceada. Recordemos que comer bien o alimentar bien a nuestro cuerpo trae como consecuencia algo muy bueno, aparte de tener un estado de salud en general, pues ahorita nos refuerza el sistema inmunitario. Si nosotros estamos comiendo comida chatarra, nos aumenta de peso y nos concentra dentro del programa o del número de pacientes de riesgo de que si tenemos diabetes, pues entonces si estamos descuidando nuestra dieta, estamos entrando nuevamente al grupo más alto de riesgo de contagiar y de complicarnos con esto de la enfermedad del COVID. Entonces es muy importante mantener nuestra dieta. Evitar hábitos nocivos, ¿sí? Evitarlos como son el cigarro, ¿sí? E incluso también ingerir bebidas alcohólicas. De nuevo, a veces la ansiedad que tenemos al estar encerrado busca que las personas encuentren una salida en este tipo de hábitos, como lo es el tabaquismo y tomar bebidas alcohólicas. Ambos hacen, ¿sí?, que exista un alto riesgo de que se altere el funcionamiento o la anatomía normal de nuestra boca, porque los dos tienen contacto con esta mucosa que tanto les digo que debemos explorarnos y cuidarnos. Entonces, al tener contacto estos, pues, sustancias químicas, como son el alcohol y pues la nicotina en el cigarro, ¿sí? Esto puede ocasionar que incluso seamos también propensos a padecer cáncer. Abril, justo este mes, que ya va a terminar, es el mes de la conciencia de cáncer oral. Entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de hábitos nocivos y sobre todo no hay que utilizarlos como un medio de relajación en momentos como este de tanta ansiedad en tiempos de contingencia, sino al contrario, debemos de buscar a profesionales de la salud como son los psicólogos, quienes también están ofreciendo consultas en línea para evitar entrar en ese pánico o en esa ansiedad que nos está generando estos tiempos y no caer en estos hábitos nocivos. Ahora les voy a comentar algunas de las cosas que sí podrían hacer, que es una consulta a un odontólogo o más bien nosotros a los especialistas en cirugía maxilofacial, ustedes tengan cuáles son los motivos por los que en verdad tengan que salir de casa. Dentro de esto se encuentran dolor intenso, ¿sí? Dolor intenso en la boca o en el área de la cabeza y de la cara, ¿sí? Otra cosa puede ser inflamación severa dentro de la boca, en las encías, como les mencioné, o bien en los carrillos o cachetes, en las mejillas, fuera de nuestra cara, ¿sí? Localizar que el dolor también pueda ser en un diente en específico o en varios dientes, o bien mandibular, como en todas las zonas que ya les había comentado, ¿sí? Infección o secreciones de pus dentro de nuestra boca o bien por nuestra cara. Un traumatismo, ¿qué quiere decir? Un accidente que nosotros podamos tener en nuestra casa, como es golpearnos, como es pues lastimarnos un diente al momento de morder algo muy duro. Eso puede ocasionar también mucho dolor y por lo tanto nos exige que nosotros busquemos atención en el consultorio. Y por último, lesiones. Como les dije también, las lesiones dentro de la boca, como son úlceras o aftas o fuegos, como realmente lo conocen la mayoría,
estos nos deben de dar un foco rojo a que si estos tipos de lesiones aparecen, ya sea por una mordida, ya sea de repente o ya sea porque alguien está fumando mucho por la ansiedad, si esas úlceras duran más de 2 semanas, a fuerza es súper necesario que acudan a una consulta para revisión y no dejar pasar esas lesiones que podrían ser nocivas para nuestro cuerpo. ¿De qué manera podemos hacer esta atención? La atención al paciente principalmente se puede hacer de varios tipos, se puede hacer en línea o virtual o puede ser presencial. ¿De qué depende una con otra? Pues lo primero que hacemos cuando un paciente se dirige con nosotros es tratar de conocer si realmente amerita una consulta para que no se exponga y se salga de su casa. Entonces, lo más importante es comunicarnos primero mediante una consulta en línea personalizada con algún especialista, como en mi caso, yo hago mis consultas personalizadas, en las cuales nosotros podemos comunicarles con el paciente y preguntarles alguna serie de cuestiones, como por ejemplo, preguntarles desde cuándo tiene el dolor, desde cuándo apareció alguna u otra lesión, saber si el dolor es muy intenso, si ya se tomó algún medicamento para poder solucionar dentro de las manos de él mismo, del paciente, pues esta problemática, ¿ok? Conocer incluso nosotros un poco acerca de su historia clínica, es decir, se manda un formato previo a la entrevista o a la consulta virtual en la cual el paciente nos llena ese formato y nos dice si padece alguna enfermedad como presión alta, como diabetes, como algún antecedente de cáncer, como algún dato que nos dé a nosotros como especialistas, ¿sí? Para saber que es una consulta rápida y que necesita no solamente ver yo al paciente de manera virtual, sino también lo tengo que ver en el consultorio. Y otra cosa que nos sirve también en esta entrevista es detectar qué tipo de paciente va a ir a nuestra consulta. ¿A qué me refiero? A que el paciente que nos está llamando tiene que, digamos, llenar un cuestionario acerca de sospechas de signos y síntomas de padecer COVID. ¿Esto por qué? Pues precisamente porque si en dado caso es un paciente con COVID, se tendrá que, pues, tratar de alguna u otra manera diferente. En mi consulta, un cirujano maxilofacial tiene la capacidad de atender a los pacientes dentro de los hospitales y como nosotros sabemos, nuestra consulta hospitalaria es altamente, pues digamos, con todos los medios de seguridad. No quiere decir que en un consultorio dental no los haya, sino más bien que en un hospital podemos tener la atención precisamente de los pacientes que tengan COVID y probablemente una urgencia dental, pero aislándolo del lugar donde comúnmente atendemos a pacientes que no tengan COVID. ¿Ok? Y siempre valorar el tipo de urgencia, como les digo, saber si no lo vamos a ver en el consultorio, en la consulta externa o bien verlo dentro de un quirófano en un hospital. ¿Ok? La atención que nosotros como especialistas le damos al paciente, sobre todo a un paciente que no tiene COVID, pero que busca ya, que tiene una urgencia, una inflamación, pus, algo que sí necesita urgentemente que lo veamos, es mediante ciertos parámetros. Uno de los más importantes es tener una adecuada sanitización, tanto del paciente, del operatorio, es decir, del lugar donde vamos a trabajar, del consultorio, del área, de la unidad, de donde se va a sentar, de todo el lugar donde se va a atender al paciente, del instrumental y de nosotros mismos como especialistas para atender al paciente. Entonces, pues se hace un protocolo en el cual se sanitiza, ¿sí? De manera correcta o se le dan indicaciones al paciente que acuda únicamente solo a la consulta o bien con un acompañante que lo puede esperar en el coche. Ya cuando entra al consultorio se hace un protocolo de lavado de manos del paciente y una aplicación de una solución en sus manos, una solución antibacterial altamente potente, obviamente contra el virus SARS-CoV-2, y también se le invita a que se haga un enjuague bucal y una higiene con una sustancia especial para evitar que haya una carga, digamos, de COVID dentro de su saliva. Obviamente considerando que en esta fase, sobre todo del país en la que estamos, que es la fase 3, es la fase 3 de contaminación, digamos, de esta enfermedad que es el COVID, pues todo paciente que entra al consultorio es un sospechoso de poder padecer COVID. Entonces, por eso se tiene que hacer de manera rutinaria a todos los pacientes, tengan o no esta enfermedad. Otro protocolo que utilizamos
propiamente nosotros, no es para protección tanto del paciente como para el operador, es utilizar todas las barreras de defensa. ¿Qué quiere decir? Pues nosotros utilizamos una bata que es desechable e impermeable, ¿sí? Utilizamos un gorro también desechable e impermeable. Incluso ahorita ya tenemos trajes en los cuales pues nos vestimos y el mismo traje tiene un gorro para hacer un mejor sellado de nuestra, digamos, de nuestras partes de nuestro cuerpo, y utilizamos lentes de protección, utilizamos un cubreboca especial que es el N95, que hace un buen sellado alrededor de nuestra nariz y de nuestra boca, y después de esto nos ponemos todavía una careta, la cual nos aísla más del paciente. ¿Por qué hacemos todo este protocolo? Les vuelvo a recordar, el virus se transmite a través de la saliva y por lo tanto cualquier paciente que entre con nosotros es potencialmente COVID, así como nosotros mismos, y no queremos hacer ningún contacto con fluidos del paciente. Incluso les puedo decir que los dentistas en general y nosotros como especialistas, tanto ortodoncistas, rehabilitadores, todos odontopediatras, todos en el área de odontología, utilizamos estas barreras ya desde hace mucho. ¿Por qué? Porque estas barreras nos permiten, nos permiten desde hace mucho tiempo, ¿sí? Estar protegidos de algunas enfermedades como son el virus de la hepatitis B, como por ejemplo, y en este caso ahora del virus SARS-CoV-2. Entonces, también durante el protocolo de atención del paciente, nosotros ahí en el consultorio, pues debemos de evitar utilizar instrumental que aviente, pues, un spray con agua. ¿Por qué? Porque esto hace que pueda hacer que el paciente, pues, digamos, se contamine más y sobre todo el ambiente alrededor en donde estamos trabajando. Entonces, es súper importante que cualquier tratamiento sea con el mayor aislamiento posible para no regar todas esas partículas de agua y de saliva del paciente. Por lo tanto, las medidas que tomamos actualmente en esta fase 3 de contingencia, pues es no hacer ningún procedimiento que no sea de urgencia. Por eso no podemos ir al dentista a que nos cambien en el tratamiento de ortodoncia nada más las ligas, sino que tenemos que buscar algo que realmente sea urgente, ¿ok? Y nada estético. Y posteriormente, después de atender la urgencia, por lo general se atiende al paciente al 100% y se le da las citas de seguimiento vía telefónica. Otra vez, ¿por qué? Pues porque no queremos exponer al paciente que se venga a pasear al hospital o al consultorio tantas veces por las que tenga que estar expuesto a padecer o contagiarse de COVID. Básicamente, esto es lo que abarcaba la plática en la que el día de hoy me invitaron. Pues yo les dejo aquí mi contacto, el número de contacto en el cual estoy atendiendo, ¿sí? Las redes sociales mediante las cuales pueden localizarme. Yo trabajo de manera privada en Onfi Group Cirugía Oral y Maxilofacial, en conjunto con mi esposo, el doctor Irán Pérez, y con mucho gusto, cualquier duda, cualquier pregunta y cualquier consulta que tengan, pueden acercarse con nosotros y créanme que pues vamos a hacer todo lo posible para detectar si es una urgencia, verlos de manera presencial y si en dado caso la consulta puede ser de manera virtual, pues con mucho gusto los atendemos, ya sea por una videollamada, en FaceTime, en WhatsApp o bien por una plataforma como es Zoom que nos permite mantenernos comunicados a todos actualmente. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, a los que se conectaron les mando un gran saludo, un gran abrazo y espero que todos nos sigamos quedando en casa porque es una de las enfermedades que ha afectado muy gravemente al mundo y sabemos que nosotros podemos tomar todas las medidas necesarias para ganarle la lucha a este tipo de enfermedad. Muchas gracias, doctora Norit, por acompañarnos esta tarde y por creer en el proyecto de Hacemos Comunidad por SomStop. Muchas gracias a todos los que se conectaron y dejamos las redes de la doctora Norit, la Facebook e Instagram, los acabamos de escribir en el chat para que puedan seguirla y también ver sus datos y agendar alguna consulta o si tienen alguna pregunta en este momento pueden escribirla y yo se lo haré saber a la doctora Norit vía audio. Damos un minuto para las personas que quieran realizar alguna pregunta a la doctora y cerramos la sesión. Gracias.
Antes de esto, quiero agradecer también a Luis Malugo, a Ivonne Palacios, a Mónica Santa Cruz, que se han sumado a este proyecto de Haciendo Comunidad con varias colaboraciones en la página de Sonstop, y esta tarde a la doctora Norit. Seguiremos teniendo invitados en la página para que ustedes nos sigan acompañando, y muchísimas gracias, Norit, por confiar en nosotros. No, muchas gracias a ti, gracias por la invitación y la verdad es que espero que les haya servido y a las personas que lo puedan ver diferido, pues que también les sirvan los consejos para cuidarse y hay que seguirnos quedando en casa. Hay una pregunta de Javier Espinosa. ¿Ok? Dice, ¿el sangrado durante el uso del hilo dental es algo de precaución? ¿Debo atenderme? Pues mira, dependiendo de cuál o cuánta cantidad sea tu sangrado. ¿Qué quiere decir? Por lo general, cuando nosotros sangramos comúnmente, por algo que a lo mejor nos lesionamos un poco la encía o porque tallamos o usamos el hilo dental muy fuerte, por lo general puede haber 1 o 2 gotas de sangrado o digamos como un fluido de sangrado que tiene que parar dentro de los primeros 1 o 2 minutos después de que empiecen a sangrar. A lo máximo dura 6 minutos el sangrado y se para. ¿Por qué? Porque regularmente ese es el tiempo normal en que un paciente termina la etapa de la coagulación. Entonces, digamos que en ese lapso podemos considerar que sigue siendo algo normal sangrar, y si en dado caso el sangrado continúa o es difuso durante más tiempo de 6 minutos, pues entonces sí necesitamos dirigirnos a algún especialista y pues nosotros podemos atender ese problema. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues si entonces no hay más preguntas, yo me despido y les agradezco nuevamente mucho. Aquí se queda grabado el video y nuevamente gracias, Orlando, por la invitación.